Radio Anime Teciutlán presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años. Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hoy andamos de alegría, de placer. Tenemos invitado, ya está Tacho. Antes de que somos Tacho Rosas, bienvenido a tu programa, ya sabes. Muchas gracias, Rubén. Aquí es Como tu siempre, casa. muchísimo gusto de saludarte, de mirarte. Gracias por la invitación. Gracias, Román, por Estamos No, bien no, no, honrados de todo que este estés aquí tiempo. con nosotros. Siempre es Muchas un gusto gracias, tener. Rubén. creo que hasta Gracias. que ha sido de todos los invitados, han sido 2 o 3 los especiales que han tenido esa energía, esa buena vibra de estar en este programa y llenes todo este lugar de todo lo bueno, ¿no? Para Muchas mí ha sido gracias, muy, Román. muy emocionante, muy chingón, hermano. Un verdadero placer estar contigo como desde hace más de 30 30 y años, 30 tantos años, años. un poquito más. Sí, ya es un ratito. Bienvenidos, Gracias. bienvenidos a Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela. Me da mucho gusto que estén con nosotros en esta nueva aventura. ¿Y cuál es la que traemos de veras? Saludo a lo largo y ancho de la República Mexicana, Centro, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, España, Italia, Francia, en Qatar, donde está el Mundial. Estoy seguro que por allá también nos están viendo y escuchando. Un No saludo. mandes mensajes a Argentina. No, ahorita no. ¿Por qué? No, es que se lo... Ah, Román, iba a pedir un ¿cómo- saludo para Argentina y Chile, que hay algunas personas allá que, por cierto, me estaban comentando que dice, es que nosotros lo vemos, pero no nos mandan un saludo. Saludos Argentina y Chile. Aquí están. ¿Cómo Me andas, toca Román? mandarle saludos a Chile, dice. ¿No? Es más, yo creo que toda Sudamérica ha sido parte fundamental de lo que es este programa. Claro. También a Perú, que tenemos 2 o 3 amigos que en verdad son muy seguidores de este programa. Y Carlos Casquina. exactamente. Entonces, amigos, en verdad se los agradecemos mucho de estar siguiendo este programa y créanme que con los invitados que tenemos, la Gracias. buena disposición de nuestro hermano amigo que ya está en la cuarta transformación, un enorme abrazo, cabrón, porque se lo debo. Queremos, Rubén, te queremos. Un chingo, cabrón, Pero bueno, yo creo que esto no nos llena de alegría sin antes crear una controversia sobre el tema que vamos a estar hablando, ¿no? Sí, no, pues vamos a, de verdad hay que decir las cosas del principio y lo hacemos con mucho, mucho respeto. Vamos a meternos con la religión, pero sí, nos vamos a meter chulada, pero vamos a hablar, pero de lo que está escrito, lo correcto. Y le pusimos como tema la palabra prohibida. Vamos a hablar de cristianismo, vamos a hablar de cosas musulmanas también, entonces pues esperemos que sea para gusto de todos ustedes. Vamos a comenzar el programa de Confidente en la Oscuridad, la palabra prohibida. Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad. Bien, la palabra prohibida, ¿de qué vamos a hablar? Sencillamente vamos a hablar de todos esos evangelios, todos estos textos de religión que no están incluidos en la Biblia, en el libro de Mormón también, en el Antiguo Testamento. Hay bastantes textos que no están incluidos ahí, pero ¿por qué no están? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué no se integraron y después aparecen? Bueno, es que tiene que haber un parteaguas en el cual limites ese tipo de tema, ¿no? Porque está mezclada lo que es la religión a conveniencia. Por mi parte lo estoy diciendo así con todo respeto. Las religiones o los clérigos, como quieran hablarle, hacen las cosas a modo suyo. Entonces yo creo que ahí es donde viene la palabra prohibida, ¿no? ¿De qué manera podemos nosotros discernirlo a conciencia propia? Sí, es posible, bueno, pero ahorita vamos a empezar con este tema, vamos a empezar a hablar aquí con nuestro amigo Tacho. O sea, la Biblia como tal, o sea, técnicamente es muy reciente, del año 1500, 1490 y algo, o sea, técnicamente reciente, pero de que antes de la Biblia hubo textos religiosos, claro que sí se manejaron. Sí, por supuesto. Y pues antes que nada, debo decir que es mi punto de vista, ¿no? Claro, Porque sin meterme con nadie, no tengo nada en contra de nadie. La verdad es que una de las cosas que considero que te hacen libre es esas ganas de aprenderlo, ¿no? Esas ganas
de ir, de buscarlo, de investigarlo. Y me quedo con esa parte, ¿no? En la que si bien es cierto que la Biblia viene de cierto tiempo hacia acá, escrita hace muchísimo tiempo, también existen muchísimos otros escritos que en algunas partes coinciden y en algunas otras pues existe esa controversia, ¿no? Y es lo que vamos a hablar, ¿no? Claro, claro. Antes de la Biblia, muchísimo antes de la Biblia, del año 500 de nuestra era, hacia adelante, existió, hasta el 1300 y algo, existió un libro que era más que nada una recopilación de libros antiguos conforme a la religión, por ejemplo, no es la católica, sino la judía. Y se llegó a denominar la Vetus Latina. O sea, que era una recopilación de todo este tipo de textos y todos obraban de acuerdo a estos textos. O sea, pero teníamos que ir buscando libro por libro, página por página, para poder llegar a la idea que queríamos generalizar. Cuando Constantino llega, formaliza en Roma ya una sola religión, que es el cristianismo. Sucede el concilio de Nicea y se forma la Biblia. Bueno, ya todos ahí, de ahí para adelante, yo creo que ya todos sabemos cómo se forma el libro. Tú sí entras, tú no entras, tú sí entras, tú Sí, no entras. claro. Y se dejaron afuera bastantes evangelios, se puede decir, bastantes escrituras, porque si ustedes creen, que es lo que vamos a ver a continuación, si ustedes creen que solo existen 4 evangelios, no, se están equivocados. Sí, no estaría completo. Había 2 apóstoles, por lo general debería haber 12 evangelios, pero hay más todavía. Si ustedes creen que solo existe un apocalipsis, un libro de apocalipsis, no, hay 4 apocalipsis, obvio. Bueno, más adelante les voy a decir cuáles son. Y existen así un montón de textos gnósticos. ¿Por qué no entran? Porque no estaban dentro de la idea de la iglesia en aquellos momentos. Siempre lo he dicho en todos los programas, Román no me deja mentir. Vamos a trasladarnos a los años en los que la Biblia se conforma y vamos a tratar de pensarlo con la mentalidad de aquella época, ¿de acuerdo? Claro, Sí, por supuesto. y es que imagínate la forma en que puedes sacar provecho de ese tipo de cosas, porque estamos hablando de una ignorancia en aquel entonces, el cual podías manipular de cierta forma, ¿no? Y como acabas de decir, ¿no? Buscas los libros y tratas de enfocarte a los que más te pueden convenir y sacarle más provecho. ¿De qué manera puedes manejarlo sin que la humanidad o la religión, los seguidores, puedan discernirlo ya drásticamente? Sí. No había acceso, ¿no? O sea, no se tenía tanto acceso a tantas cosas, ¿no? Eh, yo creo, y lo creo firmemente, que termina vuelvo a repetir, es muy mi opinión. Tú date aquí, Eh, foro es tuyo. Yo creo que termina la era de la creencia y empieza la era del conocimiento, ¿no? En En efecto, donde, tienes mucha razón, Román lo dijo correctamente, ignorancia, porque, o sea, ignorancia no es tanto el no saber, sino, por ejemplo, el no querer saber. el no quererlo aprender. Sí, por En supuesto. aquellos tiempos eran muy pocas las personas que sabían leer y escribir. Y se ve hoy en la actualidad, por ejemplo, yo también lo he visto hoy en la actualidad por cuestiones de trabajo. O sea, yo conozco gente que hoy en la actualidad, 2022, hay gente que no sabe leer ni escribir. Y obviamente tú vas, pero por encima de ellos, porque lo que tú pienses y les digas que es correcto, ellos te lo van a creer. Sí, lo siguen, sí, por supuesto. Definitivamente. Vamos a ver nuestro primer material, vamos a meternos de lleno en contexto y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad. El Evangelio de Tomás. Es un libro sencillo compuesto por 144 frases de Jesús. Todas comienzan por Jesús dijo esto, Jesús dijo el otro. Y nos repiten las ideas que ya se mencionaban en los evangelios canónicos. Aquí algunas cuantas. Quien haya encontrado el mundo y se haya hecho rico, que renuncie al mundo. Si no ayunáis del mundo, no encontraréis el reino. ¿Por qué no fue admitido en la Biblia? No se sabe con exactitud, pero se intuye que es porque no solo no se establece que fue un texto escrito por el apóstol, sino porque es datado de mucho tiempo después. Igual no hay nada muy interesante en no tanto al menos como el que se viene. El Evangelio de María Magdalena.
Se trata de un evangelio apócrifo de la secta de los gnósticos, escrito aproximadamente en el año 30. De él han llegado hasta nuestros días muy pocos fragmentos. Entre los que aún se conservan se hace referencia a una discípula llamada María, que los estudiosos relacionan con María Magdalena. De ahí el nombre de este libro, que nos narra además conflictos entre los apóstoles luego de la ascensión de Jesucristo. Veamos un fragmento. Mateo le dice a Pedro: siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado. Prediquemos el evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Otro personaje controversial es Judas, el que es conocido por el traidor, a quien se le atribuye el Evangelio de Judas, supuestamente datado entre los años 90 y 150 después de Cristo. En este Evangelio se muestra la imagen de Jesús como una persona de carácter bastante jovial. En el texto es común ver a Cristo riéndose de sus apóstoles, haciéndoles bromas e incluso burlándose de su ignorancia. Una curiosidad: el libro no menciona la crucifixión. Termina cuando Judas entrega a Jesús a los sacerdotes. El que se va al otro extremo es el Evangelio de la infancia de Jesús, escrito por Tomás. Supuestamente, aunque el texto es datado del siglo II, se trata de un evangelio que describe hechos sobrenaturales, en los cuales Jesús, aún sin saberse Dios, sospecha que tiene un origen divino. De ese modo, un día resucita a un amigo que muere al caer de un tejado, sana a otro cuyo pie había sido cortado por un hacha, cura a un niño mordido por una serpiente y le devuelve la vida a otros dos que mueren por causas diferentes. Ahora bien, hay otros textos que, aunque no son evangelios, creo que valdría la pena mencionar. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo. Aquí un fragmento. Vi a un anciano de luz cuya vestidura era blanca. Su trono, que se hallaba en el séptimo cielo, resplandecía más que el sol, 7 veces más. Él volvió el rostro hacia abajo, hacia su creación y los que son sus potestades. Entonces se abrió el octavo cielo y ascendimos a la octóada. Y vi a los 12 apóstoles. Me saludaron y ascendimos al 9º cielo. Yo saludé a todos los que se hallaban en el 9º cielo y ascendimos al 10º cielo. El Apocalipsis de Pedro es un caso conflictivo porque fue canónico hasta 1750, aunque con algunas reservas, ya que había iglesias que no permitían su lectura. ¿Pero qué tenía de especial? Una hipótesis es que es por su carácter descriptivo y poco eclesiástico. Detalla con mucho énfasis los tormentos que los condenados sufren en el infierno, así como el gozo de los bienaventurados en el cielo. Cito: y el Señor me mostró una región muy grande fuera de este mundo, con luz extremadamente brillante, donde los rayos de sol iluminaban el ambiente y la tierra era feraz, con brotes que nunca se marchitaban y llena de especias y plantas siempre florecientes e incorruptibles, produciendo frutos benditos. Vi también otro lugar frente a este, terriblemente triste, era un lugar de castigo, y los que eran castigados y los ángeles que los castigaban vestían de negro, en consonancia con el ambiente del lugar. Y algunos de los que estaban allí estaban colgados por la lengua. Estos eran los que habían blasfemado del camino de la justicia. Debajo de ellos había un fuego llameante y los atormentaba. Y cerca de ellos otros hombres y mujeres se quemaban, revolvían y asaban, y estos eran los que habían abandonado el camino de Dios. Existen cientos y miles de textos y papiros que aspiran a ser considerados evangelios. Yo en este video he querido hablar de los que me parecen los más relevantes. Ya mientras investigaba solo encontraba textos reiterativos que no aportaban mucho al tema. Con todo, si puedo opinar al respecto, podría decir que esta multiplicidad responde a la fragmentación. En los siglos de la persecución, el cristianismo fue una religión bastante sectaria, en la que la soberbia también estaba presente con frases como "esta es la verdad revelada". Quien no quisiera tener un texto sagrado y auténtico, no ocurre hasta el día de hoy. Bueno, pues vamos a irnos derechito a la excomunión. Así que vamos a empezar. Sí, bueno, o sea, sonó como a broma, pero realmente no podría hacerlo, porque esto es no canónico. Pero ¿cuándo se decide que es canónico y no canónico? ¿Cuándo pertenece al canon y cuándo no? Todo lo que es canónico, oficial, es la Biblia. Y lo que está fuera de ella
aunque coincida en tiempo, en personas, en aptitudes, en historias, si no está dentro de la Biblia no es canónico. Bien, ¿por qué no ingresan? Porque no están de acuerdo a la idea de similitud que quiere profesar la Biblia. Punto número 1, o sea, si todos piensan que la Biblia es escrita realmente por los apóstoles, no hay ni un solo evangelio, ni siquiera está en la Biblia que haya sido escrito por algún apóstol. No, son por seguidores de los apóstoles. Sí. Todos los evangelios están escritos 100 o más de 100 años después de la muerte de algunos de los apóstoles. Empecemos con el de Tomás. ¿Fue Tomás? Sí, Tomás. Ok. Técnicamente, si vives del mundo y eres rico, pues tira toda tu riqueza y regresa al mundo. Ahí es donde dice, despégate de todo lo material para que puedas ejercer y entrar al camino de Dios. Pero eso sí entra en la doctrina bíblica. ¿Por qué no ingresa? Bueno, pero yo siento que ahí sería la doctrina ortodoxa, ¿no? No, yo creo que fue modificado, como decías al inicio, ¿no? Fue modificado más a conveniencia propia, ¿no? Ahora, antes de que dijiste una palabra muy bien, Biblia ortodoxa, pero recuerda que los cristianos católicos judíos tenemos técnicamente la misma Biblia. Todo el Antiguo Testamento es la misma Biblia para estos tres libros. Sí. O sea, técnicamente. Entonces, tienes razón. O sea, más en la ortodoxa, bueno, pero en la ortodoxa, en la cristiana, en la católica, ¿por qué no entra? Porque de esto que acabamos de hablar es no canónico, pero sigue esa ideología. ¿Por qué no entra? ¿Te das alguna idea? Yo tengo una idea, tal vez es una idea muy vaga, ¿no? Pero tal vez de cierta manera hasta podría ser como una suposición, ¿no? Pero yo creo que fue excluido porque también hubo intereses monetarios, ¿no? Obvio. Ellos llegaban y podían, porque no nada más la podían meter por meter. O sea, ellos llegaban, hacían la solicitud, después de que hacían la solicitud tenían que cubrir una cierta cantidad, ¿no? Y si esa cantidad no era cubierta, o sea, primero pagabas, como hoy en tesorería, Un que tributo. pagas y después de que pagas, bueno, ya lo dejaste, ya lo voy a poner acá, lo voy a revisar. Si es que sirve, lo puedo poner, y si no, pues no. No, y también, o sea, antes se tenía lectura, en el Concilio de Nicea, se tenía lectura de todos estos evangelios, pero podían decir, es que, ¿sabes qué? A su santidad no le gusta. No le llaman, no le gusta, no lo metemos. Sí, porque era muy respetado, ¿no? Exacto. Si él decía que podía pasar incluso aunque estuviese mal, pasaba, y si no, pues simplemente Ahora, no. nos ponemos picantes. María Magdalena. Picantes en la idea, claro. María Magdalena. ¿Existe un evangelio de María Magdalena? Claro que sí, por supuesto que sí. Ahora, todo lo que sabemos actualmente sobre la Biblia de María Magdalena, que literal es la prostituta que Jesús salva diciendo al que se libre de pecado que arroje la primera piedra, y ella se convierte, se le perdonan los pecados y se convierte a la idea de Cristo. Y luego encontramos un evangelio en donde nos dice que todo lo que dice aquí la Biblia no es cierto, sino que ella era posiblemente la esposa de Cristo. En la Biblia, tanto en la Biblia como, bueno, mientras la Biblia no, en el evangelio canónico, no canónico de María Magdalena, nunca dice que es su esposa, pero sí dice que es pareja. Ahora, Y pareja es esposa. recuerda una cosa, muchos atribuyen a que Jesús estuvo, ¿cómo se llama? Cuando no quieres tener pareja, que es amaciato, no recuerdo la palabra. Pero recuerda que en el año 97, 98, amaciato, bueno, existió una película que daba lo que era la historia del lado oscuro de Jesús, que ahí es donde aparece la primera suposición de que María Magdalena fue concubina o fue esposa o pareja, como estabas diciendo, de Jesucristo. Claro. Que ya al darse cuenta la Iglesia Católica, que es lo que hizo, hacerlo a un lado para que no se desviara la idea que nosotros tenemos, como decíamos, ¿no? O me comentabas. Pero vamos a pensarlo con la racionalidad del año 1300 y pico, cuando se hace el concilio. ¿Por qué quitar a la esposa del Salvador? Porque desde ese entonces
en la Iglesia Católica estaba prohibido. O sea, desde ahí, ya desde muy, muy, muy atrás, tanto las mujeres las mujeres que sirvían en lo que hoy es un convento, y en cuanto a los varones que decidían tomar un cierto, ¿cómo le llamas? Para sacerdotes en la Iglesia Católica, tenían que dedicarse a Dios. O sea, Pero estás hablando después de, no antes. Pero, mi bueno. pregunta fue antes. Ahora, o sea, no existía otra religión más que el judaísmo, que quede claro. Ok. Antes de, Jesús era judío. Por consecuencia, Sí, debería de tener esposa. Quiero pensar que en esos momentos, como estaba diciendo él, creo que la mujer en aquel tiempo era maltratada, era como un objeto nada más sí, de placer, sí. de ocio, lo que tú quieras, pero en realidad el hombre tenía ese plus de nivel social alto. Estamos hablando técnicamente lo que diríamos hoy como machismo. Sí, En sí, tal sí, grado porque, muy fuerte, ¿no? porque si el varón decía que ella valía, valía. Y si él decía que no valía, la podían hasta apedrear, ¿no? En el Evangelio de María Magdalena, en un contexto, dice: te veo discutiendo a ti la palabra de mi Señor con una mujer. Pedro, ¿por qué estás molesto con ella si el Salvador la ha hecho digna? Sí. Entonces, aquí estamos hablando que Jesús estaba, pero miles de años, bueno, no, perdón, cientos de años avanzado. O sea, él está promoviendo el derecho de la mujer. Sí, yo siento que Jesús era adelantado a su tiempo. Claro, Muy, muy adelantado a claro. su tiempo. Lejos de ser santo, era un revolucionario. Entre las parábolas y entre todo ese tipo de charla que tenía con los discípulos, porque platicaba con ellos, les señalaba sus errores, se burlaba de ellos también, porque es algo que no Vamos para menciona. las Sí, cuñas, bueno, vamos un para poquito las más cuñas. adelante. Y no solo eso, sino que tenía el conocimiento de lo que se suponía que tenía que ser más adelante. Y entre parábolas y demás, que se los enseñaba a los apóstoles, solo que no todos estaban preparados para Es que no es poderlo cierto, yo creo que discernir. es como todos hasta ahorita actualmente, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Tú como joven, vamos a ponerlo, tú tienes 20, yo tengo 30 y tú tienes 40. Tu edad está más avanzada porque ya viviste una experiencia, ¿no? Pero tú no le tú le tratas de decir a él lo que puede suceder en un futuro, que es algo previo, y él se va a molestar. ¿Por qué? Porque te estás adelantando y no lo acepta. Él tiene su propia ideología en la cual no lo De hecho, quiere. discutían, ¿no? Sí, De hecho, o sea, hasta es se lo que peleaban. quiero pensar, ¿no? Que ese era el don de Jesús, ¿no? Daba la premisa de un posible pro y contra, ¿sí? Sí, en las Pero sinagogas como hubo bastantes pero como persona discusiones. no lo sabías admitir, sí. ¿no? Los errores. Volviendo al tema de María Magdalena, sí puede ser machismo, porque cuando se hace el concilio, oye, ¿cómo es que vamos a poner a una mujer como contexto que posiblemente más adelante una mujer dirija la iglesia? No, la iglesia es de los hombres. Sí. Y yo creo, no sé si sea verdad o no, pero los textos ahí están, se hace esta divulgación de María Magdalena. Y hablando de divulgaciones, pasamos al siguiente personaje que también muy atacado en la Biblia. Pero bueno, por lo menos ahorita con María Magdalena, yo quiero discernir el por qué se le ataca, porque la iglesia no quiere tener a una mujer, una iglesia machista, no quiere tener a una mujer como líder. Ahora, otra persona muy atacada, otro apóstol muy atacado, Judas Iscariote. El Evangelio de Judas, que de hecho está certificado por National Geographic, por el Centro de Historia de Londres, Como el- auténtico. que es Como auténtico. real. Tiene un documental hecho por James Cameron. Sí, James Cameron lo hizo para Nat Geo, y aparte tiene pruebas de carbono 14 que también corroboran la edad del documento, en donde dice que Judas no es un traidor, al contrario, es una persona que ayuda a Cristo a trascender, que se planea, en vez de que se vea como una traición. O sea, Cristo, Jesús, le pide a Judas que lo entregue, porque esa es la forma que él necesita, ese es el evento que él necesita para poder trascender con su Padre. Sí, es correcto.
Y Totalmente. te quedas así de, ah, caray. Ahora, yo no sé si este evangelio, que yo creo que sí tuvo que haber estado en el concilio de Nicea, ¿por qué estuvo oculto tantos años? Porque esto de verdad, esto de ser cierto, que ya con la documentación que tenemos y las pruebas que tenemos, que es técnicamente es 99.9% realidad, perdón por la palabra, esto le pone la madre al cristianismo, al judaísmo y a los ortodoxos. O sea, de cuenta que derrumbarías todo lo que han creado en tantos siglos con un evangelio que está al tiempo, ¿no? Sí, es como si lo habláramos hoy en la actualidad. Ahora, pasamos a la actualidad. Una persona le dice, ¿sabes qué? Porque existen este tipo de personas, lo sabemos. ¿Sabes qué? Ya no quiero vivir, yo decido sobre mi vida, me voy a matar, pero no tengo el valor de hacerlo, mátame. Pum, llega el amigo y lo mata, ¿no? Con una pistola en la cabeza. Fin de la historia. Y se crean las dos versiones. Sí, claro. En donde el que lo mató realmente es un asesino, se ensañó con él y le caía gordo y lo mató. Pero está la versión que él va a contar, decir, no, es que él me pidió ayuda y yo lo ayudé. Pasa lo mismo con este evangelio. Lo estoy hablando con tiempo atrás y con tiempo de realidad. Ahora, hay otro documento, este no viene en el evangelio de Judas, pero más adelante lo vamos a ver, pero sí me gustaría meterlo a colación, en donde se dice que Jesús no muere, que el que toma el lugar es Judas. Judas se sacrifica por Jesús. Y ahí es donde Que hasta la misma Virgen lo se confunde. Sí, lo confunde con Yo creo su mamá. que, ¿qué no te hace pensar que todo fue planeado junto con María Frankie. Magdalena? O sea, haber hecho todo ese tipo de temario para ver de qué forma van a poder planear todo esto, porque imagínate, para hacerlo dos personas yo creo que Bueno, no hubieras logrado todo yo esto. creo que para poder responder tu pregunta, es necesario ya quitarle por completo el cascarón, pero ya tirarlo al suelo, ¿no? Claro. Jesús, el Nazareno, no era un santo, más que santo, era un revolucionario. Y como todo revolucionario, o sea, tenía el general, no sé, qué tanto... General, tipo de- comandante, sí, o sea, sí, la sí, gente sí. que lo sigue. Sí, y por supuesto que tenía gente que era de su más grande confianza. Judas Iscariote era su discípulo de más confianza. El avanzado. círculo íntimo, se le Sí, dice. sí, por supuesto. Estaba totalmente Apegado, muy apegado. Y he escuchado a muchos religiosos decir que entonces lo de las monedas era de tan su confianza que él se encargaba de manejar el efectivo. Porque, De hecho, sí, Judas era cobrador de impuestos. sí, y era el tesorero del grupo. Claro. En la Biblia, exactamente en la Biblia, menciona una parte en la que dice que Jesús vivía patrocinado por borrachos y prostitutas. Sí, sí. Ujú. O sea, ellos le daban el dinero para poder llevar a cabo el movimiento, el movimiento que Sí, sí. pues, en ese entonces era la revolución, ¿no? Y el encargado de mover todo ese dinero era Judas. ¿Por qué? Porque era el que más confianza le tenía. Y efectivamente lo que tú dices, o sea, llega ese punto en el que se menciona, en el que él tuvo que tomar el lugar de Jesús para ser crucificado, el lugar de Jesús. Ahora, mi pregunta siempre ha sido, si es que fue crucificado en lugar de Jesús, entonces... Ya tenemos un programa de eso, pero lo decimos más adelante. Ok. Ok, rápidamente para seguir al siguiente segmento, Apocalipsis, como lo acabamos de ver, el Apocalipsis de Felipe, el Apocalipsis de Pedro, o sea, en la Biblia actual solo conocemos el cielo, Sí. y en un Apocalipsis diferente que es gnóstico, estamos viendo que hay 10 cielos. Sí. Ujú. Me sonó más como que a Nirvana, De hecho, sí. técnicamente. De hecho, sí. O sea, ya no es una idea que generaliza con la actual, definitivamente que no. Y el Evangelio, el Apocalipsis de Pedro, que tiene una historia muy curiosa, porque fue canónico hasta el año 1700. O sea, estuvo en la Biblia, fue canónico, pero era de tal magnitud tan grotesco de cómo describir los tormentos del infierno que...
perdón, o sea, se me hace una falacia, ¿no? Y vi gente colgada de la lengua, girando como pollitos y asándose, y dices, pues eso es obviamente una idea que te quiero vender, de que cooperas para acá o te va a pasar esto. Sí. Yo creo que por eso lo sacaron. Bueno, esa es mi idea, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Creo. Pero lo curioso es esto, fue canónico, estuvo dentro de la Biblia y después, por orden papal, se fue. Pero en fin, vamos a ver nuestro siguiente material, vamos a continuar con más. Esto es Confidente en la Oscuridad, la palabra prohibida. La versión de la serpiente. Una de las primeras historias de la Biblia ortodoxa es la de Adán y Eva en el jardín del Edén. En la Biblia, esta historia es la de la caída en desgracia de la pareja, que se produjo después de que Eva desoyera la advertencia de Dios de no comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el testimonio de la verdad, sin embargo, la historia se cuenta desde una perspectiva de la serpiente intrigante que convence a Eva de comer el fruto. La serpiente, que desde hace tiempo aparece en la literatura agnóstica como el principio de la sabiduría divina, convence a Adán y Eva de participar del conocimiento mientras que el Señor los amenaza con la muerte, tratando celosamente de impedir que alcancen el conocimiento y expulsándolos del paraíso cuando lo logran. El primer apocalipsis de Santiago. En el verano del 2017, dos eruditos que trabajaban en los archivos de Oxford reunieron un trozo de papiro revolucionario, la copia más antigua conocida de El primer apocalipsis de Santiago, una historia apócrifa no incluida en la Biblia oficial cristiana. Los restos del texto griego antiguo que los estudiosos pudieron reconstruir formaban parte de un hallazgo del siglo XIX en un vertedero egipcio, y probablemente fueron redactados en los siglos V o VI. Los evangelios gnósticos se omitieron de la Biblia por su controvertida representación de Jesús, y el primer apocalipsis de Santiago no es una excepción. En el relato, Jesús describe el mundo como una prisión de un Dios enfadado. Según uno de los eruditos que reconstruyó el papiro, Jesús también revela que el mundo está custodiado por figuras demoníacas llamadas arcontes, que bloquean el camino entre el mundo material y el más allá. La poesía de los textos gnósticos. Uno de los textos de los evangelios gnósticos se llama Trueno, mente perfecta, y contiene uno de los muchos poemas de estos evangelios prohibidos. Y uno de los muchos escritos es el siguiente: porque soy la primera y la última, soy la honrada y la despreciada, soy la y la santa, soy la esposa y la virgen, soy la estéril y muchos son sus hijos, soy el silencio incomprensible, soy la expresión de mi nombre. A Jesús no le gustaba que lo insultaran. En el Evangelio de la infancia de Tomás hay muchos relatos sobre cómo el joven Jesús salva a los bebés y cura a la gente. No obstante, en este Evangelio también hay muchas historias sobre las tendencias más tiránicas de Jesús, como cuando hirió o mató a propósito a sus compañeros de aldea. Cuando José trató de corregir su comportamiento, Jesús respondió: sé que estas no son tus palabras, aún así me callaré por tu bien, pero esa gente debe recibir su castigo. En ese momento sus acusadores quedaron ciegos. Y full, o sea, y nos vamos más derecho. A ver,
hablemos de lo primero, la serpiente del Edén. Aquí lo que yo comprendo, técnicamente, gnósticamente, porque es evangelio gnóstico, es que la representación de la serpiente ni siquiera es el diablo. No. Es el mismo Dios obligando a su creación a sufrir y padecer, porque ese es su destino. Ese es mi punto de vista. Y lo estoy pensando con la racionalidad hoy de 2022. Pero creo que para ese escrito, el entendimiento es de esa lógica. Eres mi creación, sí, pero todos venimos aquí para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Y eso va a ser, esa es tu tarea, esa es tu función. Inclusive, o sea, la gente que diga, a pesar de tantos textos que digan que los dioses no mueren, o sea, toda eternidad suena ilógico tal vez, pero es mi punto de vista, claro. O sea, toda eternidad tiene un fin. Desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, aquí es el mismo Dios que está impulsando su creación a tener un fin. Por celos. Bueno, pero ¿de qué manera, no? Claro. Se va a escuchar fuerte, pero Dalo. podremos decir que era, de cierta manera, yo te creo, pero si yo quisiera el bien para ti, o sea, que tú estés bien, no te voy a poner algo que te pueda hacer daño, y no te voy a poner ahí una tentación para que tú vayas y lo hagas, pero si lo haces, o sea, estamos hablando de un Dios sádico. ¿Es posible? ¿Sí? Claro. Que ahora hablemos de cualquier mitología, la que quieras. Sí. ¿Qué Dios no es sádico? ¿Qué Dios no ha tenido su lado malo? Porque todos nos pintan a Dios, el que sea, benévolo, sí, buena sí. onda, una persona intachable, no, o sea, no. Pues es que ¿No estaría completo? es como si No. estuviéramos manejando el yin yang, ¿no? Sí, dualidad, ¿no? Ok. No, es que para tener todo un lado bueno, por consecuencia tienes un lado malo. Sí, pues. Es lógico. Ahora, lo que sigue, tanto de la infancia de Jesús como ya en los años siguientes, en que acabamos de ver ahorita que, o sea, tenemos una imagen de Jesús tiránica. De hecho, en la Biblia también tenemos una imagen de Jesús mala. ¿No? El pasaje donde Entra se al entra templo. al templo y los latigazos y crea una histeria enorme en el cual dice que se puede construir su templo en 3-4 días. El creo. judío errante, hablamos del judío errante hace un También. par de programas atrás, que también es una maldición, una tiranía de Jesús al maldecir a una persona y hacerla sufrir un tormento por toda la eternidad. Pero es lo que tú decías, ¿no? Jesús era tan inteligente y más avanzado que sabía Había alcanzado, yo creo, había alcanzado ese punto exacto que muchísimos espirituales buscan, el verdadero equilibrio, ¿no? Ujú. entre el ser muy bueno y el ser muy malo, ¿no? Porque ¿te recuerdas lo que hablábamos hace ratito? Sí. Sobre... Me venía regañando. No, claro que no. Referido a eso, ¿no? Como tú lo dices, dualidad. Si hablamos de dualidad, entonces estamos hablando de dos. Claro. Y si hablamos de dos, entonces hablamos de arriba, abajo, adentro, afuera, Izquierda, derecha, negro, blanco, negro, cuerpo, sí. espíritu, ¿no? Claro. Entonces Jesús era pero tan avanzado, no solo a su tiempo, sino también a su nivel de conciencia, que podía ejercer tanto el lado bueno como el lado malo desde su condición humana. Tacho, me atrevo a cuestionártelo ¿Ok? con Sí. todas las réplicas, si Sí, me sí, quieres por hacer. supuesto. No me estás hablando de lo que tú dices de Jesús desde que se forma la Biblia para acá. No, Porque Jesús, y lo dicen los textos, lo dicen el Evangelio, lo dicen hasta las novelas, que era un hombre común, corriente, profesando la palabra, con seguidores y todo, pero se llega al concilio de Nicea, se forma la Biblia, y aquí deja de ser un hombre, y aquí es un Dios. Entonces yo siento que tú me estás hablando de aquí para No, acá. lo que pasa es que no he terminado. Discúlpame. Desde ese punto, o sea, esa es prácticamente la base, ¿no? Claro.
Desde el momento en el que él ya tiene el perfecto equilibrio, es en donde se desata lo que tú me dices, ¿no? Y lo que tú me dices también, lo que acabamos de ver, lo que estamos viendo, que a final de cuentas podía dejar ciego a una persona, no tener remordimiento, podía sanar a un leproso y sentirse halagado, sentirse pleno, sentirse bien, podía latigar a los mercaderes en el templo, no sentir remordimiento. Incluso hay una parte en donde dice que, lo que tú me mencionabas, ¿no? Que lo maldice solo por hacerlo. Incluso hay documentos también en donde jugaba de niño, porque un niño le estaba, no sé si Lo empujó, molestó, creo, lo empujó, no sé empujó, algo qué. así. Él lo maldijo y el niño quedó ciego. Sí, entonces, ahí es en donde termina mi punto, ¿no? Desde lo que venía de atrás. Pero bien, ahorita le lanza una amenaza a su padre José, Sí, cuando José le llama la atención y le dice, a ver, yo sé que lo que me estás diciendo no son tus palabras, pero me voy a callar por tu bien. sí, Eso es una amenaza. sí, por supuesto. O sea, Porque él sabía, yo me imagino, como decías, ¿no? Tanto era la elevación que tenía de conocimiento que ya sabía discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, antes de que nosotros nos diéramos cuenta, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que desde ese punto ya este Jesús ya venía con ese don, ¿no? Muy adelantado. Por eso es que muchos o personas, Yo tenía sospechas, ¿no? Desde niño tenía como que esas sospechas. cuando se de que metió él al era templo a dar diferente. cátedras de conocimiento a sacerdotes que ya años llevaban yo leyendo sigo, todo eso, ¿no? sigo difiriendo en ese punto. O sea, yo sé que ustedes también lo han hecho, yo lo hice, yo también me he leído los evangelios canónicos y me cuesta trabajo decir que era una persona avanzada, porque yo siento que es lo que nos pintaron de aquí para acá. Pues es que es obvio. Es obvio porque una persona avanzada puede ejecutar esa parte oscura y no tener remordimiento. Porque sabe que la culpa no existe. Claro. Entonces, como cuando era niño, ¿no? Que la serpiente muerde a Santiago, que supuestamente era su hermano. Lo muerde, va, le sopla a donde tiene la herida, se cura y la serpiente desaparece. O sea, él era manchado. Era manchado. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar. Producción, ¿qué te parece si vemos Hoja Tabaco de nuestro amigo Tacho Rosas? Vamos a verlo. Ya lo- Cause tonight when the fire break out, going straight to the top. Let's dance forever young. Here come the new kings, here come the new kings. Let's dance. Cause tonight when the fire break out, going straight to the top. Let's dance forever young. Here come the new kings, here come the new kings. Bien, pues visiten Hoja Tabaco Tatuaje Piercings, pero saben que este comercial no lo voy a hacer yo. Aquí está la lista. ¿Qué les Tacho, digo? háblanos de Hoja Tabaco. Hoja Tabaco. Bueno, pues es una tienda pequeña. Ustedes saben que es una tienda pequeña en donde resumimos al máximo, pues, todas esas cosas que van de más, ¿no? Quitamos algunas otras cosas que no eran tan necesarias y resumimos todo en calidad, ¿no? Yo creo que el trabajo habla por sí solo. Definitivamente. Tratamos de meter lo mejor, y digo tratamos porque siempre estamos buscando que salió esto, pues a ver, lo probamos, y si salió muy bueno, lo metemos. Oye, pero está muy caro, no importa, la calidad no. Salió esta otra cosa, ¿qué te parece si la probamos? Oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece que...? Entonces, siempre buscando lo mejor, siempre tratando de encontrar lo mejor para poder ofrecer lo mejor, ¿no? Qué bien. La diferencia pues se ve mucho, ¿no? En cuanto a un trabajo de 3 años se ve muy bajo. No, yo no hablo mal de la gente. Y de repente ves un trabajo de los que nosotros hacemos 5 o 6 años y sigue nítido, sigue
Me muy consta, bien, y, me consta. y sí, es así como... El plasmado de lo que tú ejerces, yo creo que ha sido una parte esencial de tu ser, que lo has demostrado. Como siempre hemos estado diciendo sobre Hoja Tabaco, es la esencia de la persona que te lo está haciendo. Con qué amor, con qué determinación lo hace para llegar a ese punto en el cual queda una obra de arte. Sí, lo tienes que sentir, ¿no? Yo creo que Sí se siente. si haces algo que haces algo que no te agrada, si lo haces a la fuerza, lo haces forzado o no lo disfrutas, yo creo que no solo no consigues un buen resultado, sino también, pues no sé, yo como que siento que no tiene chiste. ¿Sabes? Pero que ahí está nuestro artista Tacho Rojas, perdón. Visiten Hoja Tabaco Tattoo and Piercing. Ando un poquito. Todavía traigo de antier, sí, de verdad. Sí, todavía anda así un Todavía ando poquito enfiestado. atrasado, pero ahí Hoja Tabaco Tattoo and Piercing con el artista Tacho Rosas. por ahí los esperamos. Muy bien, José María Pino Suárez, número 2. Número 2. Ya me la aprendí. Como referencia en el barrio de Chino Ringo, donde está Farmacia Guadalajara. Ahí a la vuelta. A la vueltecita. Ahí está. Hoja Tabaco. Y de verdad, calidad en el trabajo. Yo siempre que paso a verlo, siempre está chambeando y siempre está. Sí, siempre hay. Me paso ya a chingar mi cigarrito, pero siempre anda en friega. De verdad que sí, No, Tacho, no, muchas felicidades. Gracias Muchísimas por gracias, patrocinar el programa. Vamos a ver nuestro siguiente material. Enseguida volvemos, Confidente en la Oscuridad. Jesús, un guía espiritual. El Jesús de la Biblia ortodoxa enseña sobre el pecado y el arrepentimiento, pero el Jesús de los textos gnósticos es mucho más relajado. En lugar de castigo, hablaba de iluminación y crecimiento espiritual. Cuando el discípulo alcanza la iluminación, Jesús ya no sirve como su maestro espiritual. Los dos se han vuelto iguales, incluso idénticos. Esencialmente, era un guía espiritual capaz de mostrar a los mortales el camino hacia la santidad. Esto contrasta con el Jesús del Nuevo Testamento, que enseñaba que había una gran separación entre lo mortal y lo divino. Jesús de niño. Según el Evangelio infantil de Tomás, Jesús maldijo a un puñado de personas e incluso mató a otro niño. Este Evangelio cuenta la historia de cómo Jesús estaba jugando un sábado, una violación de la palabra de Dios. Cuando alguien lo sorprendió por sus acciones, Jesús lo maldijo. El Evangelio infantil de Tomás también cuenta un incidente en el que Jesús estaba en una calle muy transitada de la ciudad. Otro niño chocó con él e inmediatamente cayó y murió. Jesús el panadero. El Evangelio de Felipe es una colección filosófica de poemas y reflexiones. Uno de los pasajes más interesantes afirma que antes de que Jesús viniera a la tierra no había pan. El autor afirma que los humanos se alimentaban como animales, y cuando Cristo vino a la tierra introdujo el pan para crear una dieta más humana. Judas no fue realmente un traidor. Judas Iscariote, el discípulo que vendió a Jesús al Sanedrín para que lo crucificaran, es posiblemente una de las figuras más infames de la Biblia. Sin embargo, según los evangelios gnósticos, no era tan culpable como afirman los textos canónicos. Es decir que Jesús y Judas planearon juntos la traición. En la Biblia ortodoxa, Jesús simplemente permite que Judas lo traicione. Pero aquí es un participante activo en el plan, dispuesto a dejar morir su cuerpo mundano para ascender al cielo. Jesús desapareció una serpiente. Un relato del Evangelio de la infancia de Tomás afirma que el joven Jesús y Santiago, probablemente el hermano de Jesús, estaban recogiendo leña cuando Santiago fue mordido por una víbora. Como la serpiente era extremadamente venenosa,
Santiago iba a morir. Para salvarlo, Jesús sopló sobre la mordedura y Santiago se curó al instante. Inmediatamente después, el animal se deshizo. El Espíritu Santo es una mujer. Además de afirmar que María, madre de Jesús, no era realmente virgen, el Evangelio de Felipe hace otra afirmación controvertida al afirmar que el Espíritu Santo es una entidad femenina. En referencia a María, el texto dice: cuando una mujer ha sido preñada por una mujer. La noción de un Espíritu Santo femenino puede haber sido un intento de equilibrar las energías masculinas de Dios y Jesús. Una figura materna que acompañara a la figura paterna. Aquí es donde vamos a ponernos pesados, porque yo creo que si entro a catedral el día de mañana, ni siquiera me van a dejar pasar. Es más, creo que el obispo ya está mandando comunicado para mandarte Bien. la fregada. Jesús, un guía espiritual. De acuerdo. Pero yo que he leído acerca de Gandhi, acerca de Buda, o sea, ellos se pegaban unas pachequeadas o unas borracheras para lograr alcanzar eso que ellos alguna vez denominaron iluminación. Y hemos hecho programas de líderes de ciertas sectas que se metían cualquier chuchería para llegar a un estado alterado de conciencia, que no nos hace pensar. Ahí te va uno. Uno de secta que fue muy conocido, que hasta la fecha no han discernido realmente su estatus, ¿no? Estamos hablando de Charles Manson. Sabía que me ibas a decir. Un personaje en el cual también fue un guía espiritual que supo manipular a la gente de cualquier manera, y los resultados están hechos, ¿no? Entonces, LaVey. Antoine Antoine LaVey. LaVey. Exactamente, o sea, son personajes los cuales han podido discernir, como decías, ¿no? Están adelantados a su época, Sí, a conocimiento. sí. Podríamos decir que la elevación espiritual es eso, el conocimiento más allá de lo que yo soy. O sea, si yo soy una persona normal, pero tú tienes un conocimiento más allá, puedes manipular a Háblalo cualquiera, con un ¿no? sentido general, fíjate. A mí en la doctrina, o sea, yo tuve educación católica, hoy ya no la ejerzo, pero o sea, yo tuve esta educación. Pues ya no lo pelan. Como ya no me pelan, también puede ser. Pero a mí me tocó decir que tomas es pecado, fumas es pecado, te drogas obviamente es pecado. Pero yo conozco, o sea, ni siquiera de decir lo he visto, no, conozco personas que están dentro del clérigo, que toman, que fuman, que se meten chochos. En la misa toman. Ujú. Bueno, ese es el ritual. Pero, o sea, al punto que quiero llegar, que es a donde ya les digo que van a... Y si estamos hablando de un Jesús borracho Sí, o un Jesús pacheco, sí, ¿por qué no? o sea, Y es que al final de no cuentas, está tan tirada la idea. es que es ser humano. No estamos Sí. hablando de una persona divina, ¿no? A ti te ha tocado, a mí por supuesto, que en alguna reunión, en alguna borrachera o algo, pues encontramos a un cuate que empieza a debrayar más de lo normal, o sea, y no te ríes de él, dices, a ver, sí me interesa escucharlo porque pues, está muy explícito, ¿no? No está alucinando, pero está haciendo unas cosas que el juicio no dice. Tú lo haces porque te interesa, porque estás descubriendo un lado que no conocías de esa persona, ¿me entiendes? Sí, claro. Yo creo que eso pasaba con Jesús, si ese fuese el caso, Pepe, de que se daban unas pachequeadas o... Estoy totalmente seguro de que sí. No solo se ponían unas borracheras buenas, sino también se metían algo, porque pues muchas veces se desaparecían. Según iba a orar, güey, y yo digo que sí iba a poner así como que bien pacheco, dijiste. Sí, llegué y he hablado con el Señor y el Señor dice... Y ya de ahí regresaba y les decía a ellos, no, ¿sabes qué? Me dijo esto, tenemos que hacer esto. Yo digo, Y "Claro, suena
chistoso, y yo sé que a veces es denigrante para las personas que están dentro de la religión, una disculpa, Ódiame, me da igual. pero dentro de distintas culturas y religiones, eso pasaba. Y sigue pasando, ¿eh? Hay una película, 300, en donde para poder hablar con una deidad, tomaban un oráculo, y el oráculo lo drogaban. Y después subía, ¿no? Así que Ya ascendía, pero o sea, tenía que estar en ese estado alterado de conciencia, obviamente drogado, para poder alcanzar una palabra divina. Cabrón. Puta, ya venimos, somos bendecidos, somos divinos, cabrón. Cambiamos el tema. A ver, el Espíritu Santo es una mujer. ¿Cuándo has visto que una mujer preñe a otra mujer? ¡Ah, chingaos! Eso sí me sonó duro. es imposible, ¿no? Para empezar, yo No, creo no, que... claro, técnicamente es imposible. Pero ¿por qué esa idea? Yo digo que ahí volvemos a entrar al tema, pero de lo machista. ¿Cuándo has visto que el Espíritu Santo, cuándo has visto que una mujer preñe a otra mujer? Entonces ahora estamos hablando que la máxima figura representativa del catolicismo, de la fe cristiana, que es el Espíritu Santo, es una deidad femenina y no masculina. Claro, porque si retomamos lo que me decías, si retomamos lo que era dualidad, es estúpido. Tengo que decirlo así. Claro. Es estúpido porque hace rato dijiste algo que me encantó. Dices, de acuerdo a mi punto de razonamiento, en esta fecha, ¿no? 2022. Si yo me pongo a pensar, pongo a trabajar mi cerebro, me voy a dar cuenta que si todo es dualidad, si todos son dos, entonces Dios, el Padre, para los judíos, es que nosotros no le rezamos al Hijo que es Jesús. Nosotros le rezamos al Padre, al dueño de todo. Ok, ¿era nada más uno? O sea, ¿era hombre y mujer? O sea, ¿era hermafrodita? ¿O sí tenía mujer? Por supuesto que tenía mujer. O sea, si todo es dualidad también es si es hombre y mujer. Y si es hombre y mujer, pues el Espíritu Santo tiene que ser mujer. Sí, está pesadito, ¿no? Vamos a ver nuestro siguiente material porque está picoso este tema y enseguida volvemos con Vidente en la Oscuridad. Para muchos creyentes, la Biblia es la principal fuente de fe y doctrina en Cristo. En el siglo XVI, los diferentes movimientos de la Reforma Protestante comenzaron a experimentar un alto desgaste en discusiones filosóficas y separarse unos de otros. Para menguar este problema, se definió el principio llamado sola escritura, que significa que solamente la Biblia puede ser considerada fuente de doctrina cristiana. En el año de 1976 se descubrió en la Universidad de Sydney, Australia, una copia parcial del texto, realizada en el siglo XVIII. En dicha versión hay un prefacio según el cual la edición la habría hecho un monje que, aprovechando que el Papa Sixto V se había dormido, acudió a su biblioteca y habría hurtado el libro para leerlo. Según esta historia, el monje al leerlo habría decidido convertirse al Islam y difundir el texto. Por tanto, se trata de un evangelio apócrifo que se atribuye a Bernabé apóstol y al que se hace referencia en algunos textos antiguos como el decreto gelasiano de libros aprobados y no aprobados, que lo cita entre los apócrifos. El texto al que hacemos referencia fue decomisado en el año 2000 por los contrabandistas en una provincia sureña turca, el cual se trataba de un manuscrito de 1500 años de antigüedad, que aparentemente se había olvidado en una sala de seguridad del Palacio de Justicia de Ankara, Turquía. Tras ser descubierto, el texto se traslada al Museo Etnológico Nacional hasta el año 2010, donde permanece hasta el día de hoy. Este manuscrito es también conocido como el Evangelio de Bernabé, aunque no fue escrito por el apóstol, sino que fue escrito posteriormente por sus supuestos seguidores usando la tradición oral. Inicialmente se consideraba un texto perdido, en el que se menciona a Pablo como un traidor. Este texto, que para muchos está estremeciendo al Vaticano, es un texto apócrifo,
uno de tantos de los rechazados en el polémico Concilio de Nicea, donde se desecharon todos los evangelios existentes hasta el momento, menos los 4 que posteriormente fueron llamados canónicos. El propio Papa Benedicto XVI pidió a las autoridades turcas una copia del texto para que fuera analizada por los especialistas del Vaticano. ¿Pero qué tiene este evangelio que lo hace tan polémico? Pues en sus 52 páginas encontramos pasajes que hablan del arrebatamiento de Cristo, previo a la captura y a la crucifixión. Dicha captura sería realizada por una masa enfurecida de judíos y no por el ejército romano, tal como indica la tradición católica. También podemos conocer entre sus páginas que posteriormente su sustituto fue entregado a los romanos para ser ajusticiado. A diferencia de la tradición canónica, diferentes confesiones cristianas se afanan en recuperar los textos apócrifos para recuperar paulatinamente todos los textos deliberadamente distraídos durante la historia, como el famoso Evangelio de Judas, que coincide con este mismo de Bernabé. También nos da a conocer que, como en la tradición gnóstica o en la propia tradición islámica, se dice que Cristo no fue crucificado, sino que fue salvado por los ángeles y Judas tomó su lugar. Por tanto, Cristo no resucitó, sino que volvería en los últimos días como profeta de Dios para juzgar a vivos y muertos. En este texto no hay referencias al famoso pasaje sobre la resurrección al tercer día, y significativamente reconoce a Jesús como profeta y a Judas como alguien tan similar a Jesús físicamente y tan unido a él que fue confundido por la propia Virgen María como su propio hijo tras morir en la cruz. De esta forma, Judas sería el único discípulo que realmente conocía el plan secreto de Jesús y lo llevó a la práctica con abnegación y como un mártir hasta las últimas consecuencias. De tal forma que la figura más castigada por el cristianismo, según este texto apócrifo, se convertiría en el mejor de entre los discípulos del Maestro. Y es aquí, como ya lo mencioné anteriormente, que el Evangelio de Judas coincide con este Evangelio de Bernabé. Una vez más, y según este controvertido texto, los arcángeles Miguel, Uriel y Rafael volvieron a traer a Jesús a sus discípulos y familiares, donde se manifestó ante la Virgen, Lázaro, María Magdalena y otros, y les informó de que él realmente estaba vivo y de que siempre lo estuvo. El Evangelio de Bernabé, que desde mi punto de vista, va a sonar a broma, pero así es el Evangelio de, güey, tírame el paro, porque es la verdad. Estamos hablando, y es muy similar al Evangelio de Judas Iscariote, ¿ok? Estamos hablando de un Jesús que dentro de su planeación de que lo entreguen, cuando van y lo detienen, pues sí, que dicen que se alebrestó, pues claro. O sea, si a mí llega un poli y me agarra así, te voy a llevar y yo ni sé por qué onda, pues obvio que me voy a poner al brinco, ¿no? Lo mismo pasa ahí. Y de ahí viene por eso digo, güey, tírame el paro, la suplantación de la identidad. Claro, a ver, en aquel entonces todos los judíos, la mayoría eran muy similares en vestimenta, en fisonomía. Ahora, yo agarro a una persona que es muy similar a mí, igual con pelo, y me pegan una tranquiza, pues obviamente al medio verme y golpeado, pues vas a pensar que sí soy yo, cuando en realidad es la persona que... Sí, no lo conocían al 100%, porque ya ves que cuando llegan, le preguntan y ¿quién es? Él dice quién es, al que yo le doy el beso, ¿no? Para identificar. Aquí la pregunta es, si esto fuera verdad, porque en el Evangelio de Judas no aparece el texto del beso. No aparece. No. Eso aparece en la Biblia, pero Sí. en los dos textos no aparece. Solo está el texto de que preguntan quién es en Nazaret. Es él. Y fueron y le pegaron una madriza a ese cabrón. Sí. Y todos empezaron, es que es Jesús, es que es Jesús. Y pues tú lo ves a lo lejos, todo desalineado, todo golpeado. Pues cabrón, sí es. Pero realmente no era. No. No lo sabemos.
Y qué chingón con lo que acabas de decir, fuera de cámara, que pues se quedan esperando de aquí a que regrese al final de los tiempos, pues se van a quedar esperando. Sí, es que esos güeyes lo siguen esperando. Sí, ahora, aparte, o sea, Jesús se les aparece, que podría coincidir con la Biblia canónica, de que al tercer día se aparece y que lo ven, entonces, pues es que nunca le sucedió nada. No estaba vivo. Ahora imagínate, hablemos, debrayemos si esto fuera verdad. En este momento lo doy por hecho que es realidad. En este momento solamente. ¿Qué pasa con todas las reliquias de la cristiandad? Por las que se han hecho guerras, batallas. O sea, no sería la cruz de Cristo, sino la cruz de Judas. Sí. No sería la Sacra Síndrome de Turín de Cristo, sería la sábana santa de Judas. La corona de espinas de Judas. ¿Te imaginas cómo revolucionar esto al mundo? Si estamos hablando de un solo personaje, pues obviamente no me conviene. Aquí dice que fue Judas y sabes que sí es verdad, pero no lo voy a meter porque esto no me va a vender. Estamos hablando de un solo personaje. Y púmale, se va la Biblia. Sí, se viene abajo todo. En efecto, como la idea de Jesús con María Magdalena, que fueron pareja y que tuvieron una hija. O sea, también esa idea no vende. Hoy en la actualidad sí, sí, pero en aquel entonces no. No vende, me echa a perder el teatro. Porque cierta parte de la religión, con mucho respeto, es un teatro. De verdad. Que si pensamos que ese teatro lo hicieron a propósito. Bueno, ya estamos, dijeras tú, detallando que fue a propósito. ¿Por qué? ¿Qué tal si se ha de ver aburrido de su vida? Y quiso ser una persona común y corriente. Y por eso hizo todo ese teatro. Los invito a que vean nuestros programas y escuchen nuestro podcast. Por si deciden, si esto fuese verdad de que Cristo no fue crucificado, pues tenemos por ahí el programa de las tumbas de Cristo, ¿verdad? Donde pudo haber ido a parar el cuerpo del Salvador. Pero volviendo al tema, qué contrariedad. De verdad, la religión, siempre lo he dicho, mueve montañas. Necesito el cuerpo de Judas. Definitivamente. Fíjate, o sea, suena broma, pero es de verdad. Sí, es verdad. Es de Yo lo verdad. afirmo. Para mí está totalmente claro. No podría quitar el dedo del renglón. No podría creer algo que realmente es imposible. No podía creer después de toda la información que hoy existe como para que tú puedas ir e identificarlo. Porque todo lo que acabamos de decir está probado científicamente incluso. Son Entonces, escritos. solo La es que escritura nunca te va a tengas, mentir. solo es que tú tengas un poco de interés como para ir y decir, bueno, este cabrón está diciendo la verdad, porque no voy a ver o no. O sea, porque al inicio lo decías, no, hay algunas personas que no tienen educación, pero sí tienen la certeza firme de que, bueno, es lo que me dijo esta persona, ¿será cierto? Voy a ir y lo reviso. Se tiene por lo menos la intención de... La curiosidad, ¿no? Sí, de sí, decir... sí. Y, bueno, Siempre es importante para todas las personas que nos están viendo y escuchando, documentense, leer es lo más hermoso Sí, del es hermoso. mundo. O sea, no nos quedemos con una sola idea. Yo soy una persona, de verdad, y lo digo con mucho orgullo, soy especialista en religión. He leído todo lo que tenga que ver con religión, todo, de todas las religiones, o de la mayoría. Documentense para que tengan otra idea, otra expectativa de lo que puede ser religión. Desde ahí se forman. Por eso las personas que a veces no creen en una religión, somos letradas, definitivamente. Tacho, ¿te gustó el programa? Claro, me encantó. Siempre es un gusto que estés aquí. El gusto es mío, Rubén. Te agradezco muchísimo. Román, pues, amigos, tenemos maestro de maestros. Muchas gracias. Guía. Echando desmadre, pues, yo creo que esto. Pero sí es muy cierto lo que decimos, ¿no? Esto es sin afán de ofender a los creyentes o a los religiosos, cualquier etnia religiosa. Estamos detallando, abriendo este tema. ¿Por qué? Porque a veces, muchas veces, tenemos tan cerrados los ojos, o nos hacen cerrar los ojos, que no podemos discernir realmente lo que es verdad y lo que es Muy mentira. acostumbrados, ¿no? Claro. Acostumbrados a lo que te dijeron. Y pues, una vez más a lo mismo, ¿no? La religión es simplemente un tema geológico, ¿no? lo que pasa es que la religión dominaba el mundo antiguo, lo quiero decir así, a raíz de que se acerca ya la tecnología, el avance de tecnología desde 1970 y algo, 60 y algo, con el avance de la tecnología, pues esto se ha ido
no acabando, pero ha ido evolucionando, o sea, tenemos otras perspectivas. Por favor, documentense, edúquense lo más que puedan para que tengan otra idea de cualquier ámbito, no solo de... Sí, no se queden con la opinión que tenemos nosotros, ¿no? Pudiese ser errónea también. Sí, porque yo sé que detrás de monitor, de que nos están viendo, ay, perdón, bola de Hijos de Claro, pero tomen su van a criterio ser propio, desgraciados. su propia Sí. idea de lo que es, pero siempre informados. Y es que es nuestra propia opinión, o sea, es opinión individual de cada uno de lo que Sí. nosotros cree. Ustedes son su propia opinión. No vamos a debatir más. Lo que creamos cada uno, ¿no? Sí, por supuesto. Agradeciendo a Radio Anime el espacio otorgado para la realización y producción de este programa de todos ustedes, Confidente en la Oscuridad. Por favor, visiten a Radio Anime a través de todas sus plataformas digitales y redes sociales. Visiten Confidente en la Oscuridad a través de todas nuestras plataformas y redes sociales, nuestro podcast, que nuestra página oficial es Anchor FM, pero estamos en todas las plataformas de podcast. Descárguenos, por favor, échenos por ahí una cooperacha para seguir generando más material, o por lo menos curarnos las heridas que nos van a propiciar en unos días los religiosos. Esto fue Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela, todas mis redes sociales como Rubasmorch. Román Martínez. Nacho, tus redes sociales. Aparezco como Tacho Rosas y también en la página aparece como Hoja Tabaco para que puedan ver nuestro trabajo, Rubén. Ok, vamos a dar autógrafos en la tienda de Tacho, no tardando, luego decimos Venga, la pues. fecha, ok. Esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos en la próxima. Yeah.